Continuamos y lo hacemos ahora de la mano de un experto en emergencias y protección civil con una dilatada trayectoria en la Unidad Militar de Emergencias. Su experiencia se remonta a 1997 con equipos de transmisiones militares y desde 2006 en puestos de mando avanzado en emergencias, mando y control de las emergencias, coordinación de medios aéreos, simuladores de incendios forestales, meteorología forestal y uso de infraestructuras de datos espaciales. Su trabajo de fin de grado versó sobre un protocolo de actuación para la Unidad Militar de Emergencias en caso de alertas por fenómenos meteorológicos o incendios forestales para personas con discapacidad auditiva. Recibimos a Iván Carlos Jiménez Santana, técnico de emergencias y protección civil con experiencia en la Unidad Militar de Emergencias. Bienvenido. Me pongo en... Todo suyo. Hola, buenos días a todos. Me han presentado una parte, voy a comentar un poco más de mí. Durante 24 años he sido militar, los 15 últimos, como bien comentaban, estuve en la Unidad Militar de Emergencias. Tuve el honor de ser uno de los 5 fundadores de la unidad y bueno, durante 15 años pues mi vocación militar me mostró el mundo de las emergencias y ahí encontré una vocación mucho más grande. Empecé a prepararme para esta salida, estudiando el grado en Seguridad y Control del Riesgo, a través de Funcasor, que evidentemente les agradezco mucho el que poder participar con ellos en mi trabajo de fin de grado, buscando un poco una herramienta útil para ambos colectivos, tanto el colectivo de las personas con discapacidad auditiva y los equipos de emergencia. Después de eso, pues bueno, ya hace 1 año y medio que abandoné el ejército. Actualmente soy técnico redactor, me dedico a la parte de asesoramiento de protección civil y ahora estoy más orientado a la parte de planificación. Redacto planes municipales de emergencia y bueno, ya tengo la suerte de poder contar con la redacción de 4 planes de Gran Canaria y asesorar en materia de protección civil a esos municipios. Bueno, mi ponencia un poco es esa experiencia. Desde la parte operativa que gané en la Unidad Militar de Emergencias y ahora la parte de planeamiento que actualmente desarrollo. Hablaré un poco de las incidencias de la discapacidad auditiva actualmente en Canarias. Hablaré un poco del Sistema Nacional de Protección Civil, de realmente la parte de la articulación que toca con la discapacidad auditiva. Hablaré un poco de cómo está la planificación, la parte de operaciones, para después un poco una conclusión final, ¿vale? La Organización Mundial estima, estos son datos de la Organización Mundial, estiman 360 millones de personas con pérdida de audición incapacitante, el equivalente al 5% de la población mundial. De ellos, 32 millones son niños. Si buscamos datos a nivel nacional, encontramos que, bueno, según el Instituto Nacional de Estadística en 2008 había pues 1.064 personas con 1.064.000 personas con discapacidad auditiva de distinto tipo y grado, y de ellas 13.300 eran usuarias de la lengua de signos española. 5 de cada 1.000 recién nacidos presentan una sordera de distinto grado y al menos 2.500 familias tendrán un hijo con sordera cada año, según unos datos del Ministerio de Sanidad en el año 2003. 1 de cada 1.000 personas adquiere sordera a lo largo de su vida. Y además, esta población tiene problemas para poder escuchar una conversación en tono normal. Con estos datos, bueno, un poco hablo también de los de Canarias. Con estos datos lo que quiero poner en lisa es que al final es un problema que afecta a un estrato grande de la sociedad y es un problema que nos podemos tener en un futuro nosotros también. Entonces, al final vemos que es algo que es más común. En Canarias encontramos cerca de 11.800 personas con discapacidad auditiva, según un estudio de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad en 2018.
Con respecto al Sistema Nacional de Protección Civil, voy a tocar un poco de leyes del Sistema Nacional de Protección Civil. La ley actual es la 17/2015, que regula el Sistema Nacional de Protección Civil. Su objeto es establecerse como un instrumento esencial para asegurar la coordinación, cohesión y eficacia de las políticas públicas de protección civil y regular las competencias de la Administración General del Estado. Esto marca su artículo 1. En su artículo 6 vemos el derecho a la información. Ya son artículos que van más referentes también al colectivo con discapacidad auditiva, donde todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que le afecten, las medidas previstas y adaptadas para hacerle frente a las conductas que deban seguir para prevenirlo. Un poco les cuento esto porque en base a esto después podré dar mi conclusión final. Dichas informaciones habrán de proporcionarse tanto en el caso de emergencias como preventivamente ante situaciones de peligro, con lo cual vemos que no solo se debe informar durante la emergencia, sino además, si se tiene conocimiento antes de la emergencia, ya se debe informar adecuadamente. El artículo 7.1 dice que el derecho a la participación, que todos los ciudadanos tienen derecho a participar, directa o a través de entidades representativas, como puede ser Funcasor, de sus intereses en la elaboración de normas y planes de protección civil en los términos que legal o reglamentariamente se establezcan, con lo cual vemos que todos podemos participar en eso. Si buscamos los principios del Sistema Nacional de Protección Civil, encontramos que las actuaciones del sistema se regirán por los principios de colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y, súper importante, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En su artículo 7.bis, la parte más importante quizás está en su artículo C, que dice que se debe garantizar que la información sea plenamente accesible a las personas con discapacidad de cualquier tipo. De la parte de planificación, pues bueno, el ordenamiento en Canarias ahora mismo, pues bueno, existen planes territoriales, planes especiales y planes específicos. Dentro de los planes territoriales tenemos el Plan de Protección Civil de Canarias, el Plan Territorial, que es Plateca, del año 2015, y pongo unos ejemplos para un poco situarnos. El Plan de Emergencias Insular de Gran Canaria, que es de 2005. Como planes especiales y específicos, pues pongo el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Canarias, el PESMA, que es de 2015, el de Incendios Forestales, que es INFOCA, el de Inundaciones y el de Riesgo Volcánico. Aparte, pues bueno, hay una organizativa de planes municipales que cuelgan directamente de los planes territoriales a nivel justo debajo de los planes insulares, y vemos que el ordenamiento en cuanto a planes tiene ya un tiempo. ¿Esto qué significa? Que en breve sufrirán actualizaciones, y en esas actualizaciones, en base a lo que estamos viendo en la ley de la 17/2015, podemos ser todos partícipes de esas actualizaciones. En cuanto a operaciones, pues bueno, hablaré un poco, tocaré por encima, porque evidentemente hay compañeros que vienen a hablar específicamente de esto y controlan mucho más. En Canarias tenemos el sistema online de mensajería urgente, que viene actuando desde 2012 en adelante. También encontramos el sistema FRES, que estuvo durante una temporada, desde 2013 a 2019, actuando en Canarias. Y después tenemos uno a nivel nacional, que es el ALERCOP, que también viene una ponente a hablar específicamente sobre él, que desde 2014 hasta la actualidad sigue funcionando. Mis conclusiones. Yo creo que a nivel de planeamiento, tenemos un marco regulador que aporta al sistema una fuerza importante. ¿Por qué digo esto? Porque la anterior ley a esta es de 1985 y estuvimos casi 30 años para cambiar la ley. La ley anterior era una ley que estaba orientada a un sistema nacional de protección civil centralizado y no como está actualmente, donde las competencias están totalmente transferidas. Entonces, bueno, eso aportó que la nueva ley fuera una ley muy consensuada, con lo cual tenemos un sistema nacional, un ordenamiento actual que es muy potente. Prueba de ello, evidentemente, es la aprobación mayoritaria en las Cortes Generales. Y bueno, en cuanto a las personas con discapacidad, creo que la ley ya las pone dentro.
En la Ley 85 inicialmente no salieron, pero después de una modificación se incluyeron. Y creo que, evidentemente, se modificó la ley anterior para considerarlas. Y otra cosa, pues bueno, es que ya tenemos el marco, pero ahora hay que hacerlo una realidad. En cuanto a Canarias, pues las corporaciones tienen que tener muy presente, creo yo, la idiosincrasia de los colectivos con discapacidad en futuras actualizaciones. Como les expliqué un poco, tocándoles un poco los planes, vemos que todos tienen esa antigüedad. Creo que en futuras actualizaciones podemos hacer mucho más y podemos incluir a estos colectivos que se nos quedan, pues bueno, podrían estar un poco más presentes, creo yo. Los colectivos que representan, creo que los colectivos que representan a personas con discapacidad, tantas asociaciones que de las diferentes discapacidades, deben hacerse visibles, por ejemplo, con iniciativas como esta. ¿Y por qué no? Eso es una puerta que dejo abierta. ¿Por qué no un desarrollo específico? ¿Por qué no sacar una normativa específica para personas con discapacidad auditiva? Bueno, según como les expliqué antes, los dispositivos que había, tanto SOMO como el ERCOP, como el FRES, la parte de operaciones o la experiencia en operaciones me ha dado de que, evidentemente, en determinadas zonas, situaciones y tipos de personas, los medios digitales pueden no ser suficientes. Esto fue un problema que nos encontramos, sobre todo que lo vimos cuando empezamos a trabajar con el colectivo de personas con discapacidad auditiva, porque, bueno, pasamos de que las alertas, por ejemplo, mi trabajo fue muy enfocado a incendios forestales, entonces las alertas, por ejemplo, en incendios forestales se dan en el medio forestal. Aquí en Canarias, por el tema de la orografía, muchas veces ciertas zonas, ciertos barrancos no tenemos cobertura y no podemos utilizar ciertos medios digitales o contamos con la limitación de una batería, por ejemplo. Entonces, quizás ese medio, no, viendo las dos partes, viendo lo que era la parte del colectivo con discapacidad y viendo lo que era la parte del interviniente, pues quizás necesitamos algo un poco más ágil, ¿no? Mi planteamiento fue ese. Empezamos a buscar medios alternativos que facilitaran romper la barrera comunicativa entre ambos colectivos, tanto rescatadores como personas con discapacidad. La parte mía es simplemente una propuesta, no quiere decir que la mía sea la más válida. Dentro de los datos que pude recabar, quizás fue la mejor solución que yo era capaz de aportar. Entonces, bueno, se hizo un estudio inicial en el colectivo de personas con sordera, se hizo un estudio inicial en los rescatadores intervinientes de la UME y encontramos que el colectivo de la UME y el colectivo de las personas con sordera tenían desconocimiento uno de otros, o sea, las personas con sordera no estaban acostumbradas a trabajar con intervinientes y las personas, los intervinientes de la UME, pues sabían rescatar, sabían intervenir, pero no sabían romper la barrera comunicativa con personas con discapacidad auditiva. Entonces, ya detectamos ahí el problema, el kit de la cuestión, y empezamos a trabajar en ello. Visto pues lo que les comentaba de que nos movemos en un ámbito básicamente rural, visto que además la incidencia más grande que tenemos de incendios forestales en los municipios, en el estudio fue centrado en Gran Canaria, lo encontrábamos en los municipios de Artenara y Tejeda, que además casan con los municipios que tienen los índices de envejecimiento más altos de Canarias. Podíamos encontrarnos con personas que además de tener una discapacidad auditiva tenían un problema de utilizar una app, utilizar un medio digital. Entonces optamos por irnos a pictogramas, que era lo más básico y entendimos que era la forma más fácil de comunicarnos. Entonces, una vez que ya centramos que íbamos a utilizar el pictograma, además nos apoyamos en una libreta de campo que fuera fácil, que fuera manejable, que los intervinientes tuvieran y en el caso que se encontraran una persona con discapacidad auditiva, a través de los pictogramas pudieran romper esa barrera comunicativa y poder hablar con ellos, y poder comunicarse y poder explicar la situación. Nos trajimos a personal de Funcasor que dio unas charlas formativas en la UME y formamos solamente a una parte. Dentro de los pelotones formamos a unos pelotones que sí tenían formación específica de iniciación a la sordera y otros pelotones no tenían ningún tipo de formación. Igual cogimos esa libreta de campo y sí dimos formación a esos pelotones y al otro pelotón no. Después nos trajimos a un colectivo, trajimos a unas 40 personas allí a la base
y nos la llevamos al campo de rescate y simulamos varias evacuaciones, simulamos un confinamiento, simulamos una dispersión y simulamos una evacuación. Y un poco actuamos con los dos pelotones, con el que tenía formación y el que no tenía formación, para ver un poco las diferencias. Un checklist y fuimos validando y después terminamos haciendo encuestas tanto al colectivo de rescatadores como al colectivo de personas con discapacidad, por ver un poco si realmente era útil lo que estábamos haciendo. Les muestro un poco un vídeo que, bueno, es parte de mi TFG, pero bueno, en él se ve de manera gráfica cómo en un primer ejercicio los rescatadores sin formación evacúan a las personas, pero evidentemente las personas no saben lo que está pasando, ¿vale? Después veremos otro ejemplo donde a través de la libreta sí rompen esa barrera comunicativa y se comunican con ellos, y después veremos un tercer ejemplo donde por medios casuales se empiezan a entender las personas. Bueno, aquí vemos un poco cómo evacúan a las personas, pero bueno, se había preparado a los figurantes para que les solicitaran demanda de información. Y claro, vemos que al final, evidentemente, las evacúan, pero realmente no saben lo que está pasando. Bueno, aquí tenemos el segundo ejercicio, donde a los rescatadores que van a entrar se les hace un recordatorio del uso del cuaderno de campo. Y bueno, aquí estamos trabajando con las personas que las íbamos a utilizar como figurantes durante el ejercicio. Bueno, y aquí vemos un claro ejemplo donde pues, simula que tiene una herida en el pie, de que tiene el pie roto, y es un poco de cómo decirle qué es lo que le pasa. Y un poco el rescatador le dice que lo que va a hacer ahora mismo es evacuarla, vamos a confinarla, ¿vale? Y sabemos, este es el tercer ejercicio donde sí vemos que por otros medios se empiezan a entender. Al final vemos que creo que tiene que ser como un modelo híbrido, tener un apoyo de una libreta y también tener la disponibilidad de romper esa barrera comunicativa. En las consideraciones, evidentemente, veo que hace falta formación para ambos colectivos, no solamente para el colectivo de personas con discapacidad, sino también para los colectivos de intervinientes. Y además, creo que es muy conveniente de que cuando realicemos simulacros haya una inclusión de situaciones reales de personas con discapacidad auditiva. Actualmente participan, pero yo creo que podríamos ir un paso más allá. Yo creo que podríamos meter situaciones reales, hablar con el colectivo y decir, bueno, ¿cuál es la situación real, la más común que se te presenta en un incendio forestal? Y eso mismo plasmarlo en simulador porque nos enseña de ver cómo actúa el colectivo de personas con sordera y nos enseña de ver cómo actúan los intervinientes. También veo muy conveniente la generación de protocolos y métodos específicos. Evidentemente, yo creo que todos podemos aportar, todos los que estamos en el sistema de protección civil y los que participamos del colectivo de personas con sordera podemos participar de esto y podemos mejorar para crear protocolos y métodos específicos, consensuados evidentemente entre ambos colectivos y iniciativas de formación. Pero no iniciativas de formación, como hemos dicho, en los colectivos y en los intervinientes. Iniciativas de formación de los colectivos representativos, como Funcasor y otras más que existen, que son como ese nexo de unión entre las personas con discapacidad y el resto. Esas personas creo que quizás tienen que ir un paso más allá y tener una formación un poco más potente, más reglada. Termino como empecé mi trabajo de fin de grado. ¿Qué tipo de profesionales seríamos si no somos capaces de proteger a nuestros colectivos más vulnerables? Agradezco que estén aquí, que nos escuchen y agradezco a Funcasor que me haya permitido poder expresarme. Gracias. Iván, si te parece, abrimos un pequeño turno de preguntas. Si alguien está interesado en trasladarle alguna duda, algo que les surja. Mientras aprovecho y te lanzo yo la pregunta, en lo que alguien se anima. ¿Lo han llevado a cabo? ¿Ha funcionado?
Y si se lo puedes explicar a todas Sí, las personas que nos acompañan. A día de hoy, bueno, yo ya actualmente no estoy en la UME, pero sí les dejé tanto mi trabajo de fin de grado como la copia de la libreta de campo, y sé que está en muchas autobombas de la unidad y se utiliza cuando lo requieren. Han hecho un poco de que no todo el mundo sepa barrer, no todo el mundo sepa utilizarlo, sino que hay una persona que esté específicamente para cuando encontramos cuando en una emergencia encuentran una persona con discapacidad, ya sea una discapacidad motora, una discapacidad intelectual, visual o auditiva. Y esa persona un poco es la que se está intentando formar más. Y cuando haya cualquier evento, estas serían las personas en cada equipo de trabajo que serían las encargadas de romper esa barrera o intentar comunicarse. Iván, tenemos por aquí una pregunta, le están llegando el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Moisés. Es que nos conocemos todos al final. Esos pictogramas que se realizaron para la unidad militar, ¿lo consensuaron con las diferentes asociaciones? ¿Fue una iniciativa unilateral? ¿Fueron escogidos de algún tipo de modelo internacional de Naciones Unidas? ¿De qué manera salieron los pictogramas? Los pictogramas inicialmente salieron de la SAC, ¿vale? Ya la SAC a nivel tanto nacional como internacional sí tiene una difusión. No quisimos irnos a pictogramas que no fueran los consensuados. Al final, bueno, tengo la posibilidad también no solo de hablar con el colectivo de personas con sordera, sino además con colectivos de personas con discapacidad intelectual y se mueven con ese tipo de... Entonces, al final, a ver, yo no podía mejorar lo que había, eso ya estaba inventado y funcionaba bien. Entonces, nos metimos con eso. Pudimos involucrar a más organizaciones, al final era un trabajo de fin de grado. Y claro, y al final es que se me convirtió en una tesis, porque empezamos y era un monstruo de información. O sea, era bestial la cantidad de información que estábamos aportando. Lo bonito de esto es que es un trabajo que queda abierto, que además lo dejo puesto en el mismo trabajo, que es un trabajo que me gustaría que alguien más lo continuara y lo siguiera desarrollando, porque evidentemente hay otro tipo de emergencias, como pueden ser fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, riesgo volcánico, donde creo que sí se puede seguir desarrollando. Pues nos vemos luego en el coffee break y intercambiamos nuestros datos y para estar en contacto. Porque siempre. Desde el punto de vista nuestro de Protección Civil y 112 nos interesa mucho ese trabajo que hiciste con la UME. Gracias. Por aquí hay otra pregunta, si le pueden hacer llegar el micro. Aquí delante. Gracias, se oye. Buenos días, gracias por lo aportado. Me gustaría aportar yo algo más. Esto no es algo nuevo, en el sentido que ya se ha hecho en el 2007, 2008. Es importante, hay repositorios de pictogramas consensuados y hechos por personas sordas de distintas asociaciones y fundaciones de las islas. Y sería interesante que acercaran las sinergias, universidad, instituciones, el 112. Hubo un proyecto de TDT para las personas mayores, como bien decía y señalaba Raquel y Paloma. Las personas mayores tienen un problema, las personas mayores sordas. Hubo un proyecto de TDT, el 112 al final optó por el SMS. Entonces hay material, hay trabajo, hay medios. Y como bien dice, sería interesante que no sea novedoso, sino que se pongan a ello y que cojan todos los repositorios que hay. Claro. Muy interesante. Están en el Instituto CIANI de la ULPGC. Vale, perfecto. Inicialmente, cuando empezamos con la búsqueda de información, yo hablé con la parte de, como era militar en aquel entonces, tuve que hablar con la oficina de Ejército, del Ministerio de Defensa, que se encargaba de las relaciones con los colectivos con discapacidad. Ellos me pusieron en contacto con las asociaciones nacionales y empezamos a buscar información. Encontramos muchísima información, pero el problema era que lo que perseguíamos era una formación específica para un riesgo concreto, porque al final podemos abarcar mucho, pero creo que apretamos poco. Entonces, al final quizás quería que quedara claro un riesgo. Incendios forestales, lo tenemos, vamos al siguiente. Fenómenos meteorológicos adversos, a por él. Entonces, quizás quería algo muy específico. Costó un poco al principio encontrar, y es un trabajo que, bueno, que se tuvo su año de trabajo.
Como bien dije antes, podía haber pasado de puntillas, podía haber hecho un plan de autoprotección, pero quería hacer algo bonito, quería que quedara para ayudar a alguien más, porque al final yo entiendo de que trabajar en protección civil es trabajar en vocación, ayudar a los demás. Y bueno, estuvo bien, se ha quedado un poco como en stand-by, pero yo también lo entiendo. O sea, ahora yo estoy en la parte de planificación y yo ahora veo una parte que antes no veía. Y es que al final también muchas veces el día a día nos come. O sea, tenemos tanto volumen de... Y yo estoy, digamos, en la base de la pirámide. Ya no quisiera ver personas que trabajan en la dirección general, pero sí, es súper interesante su propuesta. Es súper interesante su propuesta y si algún día retomamos o alguien retoma ese trabajo, pues sí, por lo menos, sí, me gustaría que contactara conmigo. Todo eso me lo voy anotando porque es información que le puedo aportar. Gracias. No hay más preguntas, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos, por trasladarnos tu experiencia. Tomamos un pequeño descanso y volvemos a las 12 menos cuarto. Muchas gracias. Gracias.